Ha llegado el momento de escuchar el programa Roca de Salvación. La mejor manera de comenzar el día es escuchando la palabra del Señor. Y ahora con ustedes el pastor Mickey Grau. Muy buenos días, benditos en el nombre del Señor. Este es tu programa Roca de Salvación, con tu moderador, el pastor Mickey Grau. En este día, de nuevo me acompaña el pastor Ulises Nieves de la Iglesia Manantial de Esperanza y Paz, localizada en la calle marginal de la urbanización Sultana, frente al Instituto de Banca, unidos con este ministerio para llevarte en esta preciosa mañana la palabra del Señor. Oremos, pastor Ulises. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Padre, un día más, un domingo más, predicando tu palabra, Señor, exhortando, Señor, enseñando, Señor, aquellos fundamentos básicos de tu palabra que nos darán, Señor, la salvación, que nos guiarán el camino para tener una vida saludable, Señor, aquí en la tierra. Yo te pido que tú bendigas cada hogar que nos escucha, Señor, que tú suplas las necesidades de cada uno conforme a tus riquezas en gloria, y que sea tu nombre bendecido en esta mañana por cada uno de los que nos escucha. En el nombre de Jesús declaramos estas cosas. Amén. Bueno, mi querido hermano, yo tengo que saludarte muy efusivamente, ¿verdad? Ya llevo una semana en Puerto Rico. Desde mi regreso, este tiempo ha sido un tiempo sumamente activo. Y gracias a ti que me estás escuchando en este día, pues podemos continuar llevando el mensaje de la palabra de Dios. Estábamos hablando de las características de nuestro Señor y el último texto que se utilizó fue Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, donde la palabra de Dios dice claramente: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Podríamos predicar de este texto por el resto de nuestras vidas y no tendríamos ni que salirnos de ahí, porque básicamente cuando llegó el tiempo de completar la profecía de Jesús, Dios envió a su Hijo. Dios envió a Jesús para que fuésemos redimidos del pecado, redimidos de la ley, redimidos de las cargas que teníamos en contra. ¿Y tú sabes de qué más fuimos redimidos? De la salud. Porque el paquete vino completo, no vino medio paquete, vino el paquete completito. Y si tú has notado que cuando a veces nosotros oramos aquí en este programa, nosotros reclamamos la promesa. Y a veces le damos gracias a Dios por algo que ya sucedió. Que ya sucedió cuando Dios efectuó el cumplimiento. El cumplimiento trajo todo para contigo y para conmigo. Ahora somos hijos. Hijos que tenemos una relación directa con Él. Hijos que donde podemos ir a donde papá y decirle: papi, aquí estoy yo. Papi, aquí estamos trabajando por tu obra, aquí estamos trabajando por tu mensaje, aquí estamos trabajando por tu encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que, papi, progresa el programa, hazlo de la forma que tú quieras, pero progresa el programa para que nosotros podamos tener la victoria que no es nuestra, sino que es tuya. Mira, las características del Padre Celestial es lo que vamos a tocar en el día de hoy. Pastor Ulises. Sí, buenos días a todos aquellos que nos escuchan, Dios les bendiga. Estuvimos el domingo pasado comenzando con este tema interesante, ¿verdad?
titulado Las características del Padre Celestial, y no pudimos entrar en ninguna de ellas, Pastor Mickey, porque el tema fue tan interesante, ¿verdad? Y más en el Día de los Padres. Pero vamos a comenzar hoy con las características del Padre. La primera característica que posee nuestro Padre Celestial, y que al igual que el Padre Celestial, nosotros que somos padres debemos tratar de cultivar y practicar con nuestros hijos y con nuestros semejantes, ¿verdad? Y esa primera característica se llama amor incondicional. Amor incondicional. El Padre Celestial posee hacia nosotros, sus criaturas, hechuras suyos, amor incondicional. Yo quiero que usted sepa que Dios le ama a usted tal y cual usted es. Juan 3:16, que es el verso principal de la Biblia, como siempre decimos aquí en este programa, el corazón de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó. El amor es el verbo en ese texto que estamos hablando, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos ama de manera total y de manera irracional, porque no podemos racionalizar el amor de Dios en nuestras vidas. Si usted se pone a pensar que Dios ama al pecador aun cuando practica el pecado, eso no cabe en nuestra mente. Si usted se pone a pensar que Dios ama aun a aquel que aborrece a su hermano, no nos cabe en la mente. Sin embargo, el amor de Dios siempre está extendido hacia esas personas para que procedan al arrepentimiento y obtengan, ¿verdad?, el amor del Padre. Nos ama sin condición alguna. Él no te pide ninguna condición, solamente te pide que confieses al Hijo suyo como único y exclusivo Salvador de tu vida, para que te puedas, ¿verdad?, unir a esa familia de la fe que llamamos iglesia y llamarte salvo, ¿verdad? Y esto no depende de nuestro desempeño, ¿verdad?, nuestro comportamiento o nuestras propias fuerzas, porque puede ser que algún día alguien se presenta allá arriba, como practica y dice la Iglesia Católica, a la puerta de San Pedro, y diga, yo merezco estar aquí por las acciones que yo hice, y te van a decir negativo, usted está equivocado. El único requisito o la única llave para abrir esta puerta, que se llama salvación y cielo, ¿sabe lo que era? Confesar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestra vida. Así que nada que yo haga puede ganar el amor del Padre. Ya el amor del Padre está extendido hacia nosotros. Está extendido siempre hacia nosotros, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue a bautizarse al Jordán, llegaba de 40 días de ayuno, que estuvo en el desierto, ¿verdad?, donde fue tentado. Y cuando llegó donde Juan, ocurrió algo maravilloso, ¿verdad? Que cuando Juan lo bautiza, dice la Biblia que se abrió el cielo, y del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque ya a Juan se le había dicho a través del Espíritu Santo que sobre aquel que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Mesías. Ya eso se le había dicho a Juan. Sin embargo, si usted analiza ese texto y hace una pequeña exégesis de él, ¿cuántos milagros había hecho Cristo cuando sucedió ese evento? Yo le voy a contestar para que esté bien claro. Ninguno. ¿A cuántos Cristo había sanado de enfermedad? A ninguno. ¿A cuántos había salvado de la maldición de la ley y del pecado? A ninguno. En ese evento, estamos siendo específicos, en ese evento. Sin embargo, aún sin haber hecho nada por la humanidad, aún sin haber salvado a nadie, aún sin haber sanado a nadie de cualquier enfermedad, el Padre expresa y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo alegría, el cual hace mi corazón alegre, porque sabe que nada que tú hagas puede obtener el amor del Padre. Ya el amor del Padre está extendido hacia ti. El profeta en el Antiguo Testamento decía, con cuerdas de amor me traíste, porque el amor del Padre siempre está extendido hacia nosotros para traernos a sus pies. Si nosotros pudiéramos entender esto, pudiéramos la capacidad de ver, ¿verdad?,
cómo Dios nos ama y lo que está dispuesto a hacer para nosotros, tendríamos otra manera de pensar. Mira lo que dice 1 de Juan 3:1, el apóstol Juan escribiendo, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si el mundo hoy no conoce la iglesia y está envuelto en esta guerra que nos ha polarizado con estos eventos de Orlando, ¿verdad? Donde hay gente que se ha aprovechado de este evento para echar culpa sobre la iglesia que no tiene ninguna, porque nosotros no tuvimos ninguna culpa allí, para echarle culpa a los pastores. Cuando nosotros no estuvimos allí, eso fue un extremista islámico que cometió ese disparate. Y hay gente que ha aprovechado esto y no conoce realmente cuál es la función de los pastores y de la iglesia de Dios en Puerto Rico en este momento y en el mundo entero, porque no lo conoce. Por eso no puede entender el amor del Padre. Lo dice ahí, claro, 1 de Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Si conocieran a Dios, si conocieran la capacidad de la extensión de su amor hacia el hombre, entonces conocerían que hay una iglesia y que hay unos pastores que se sacrifican por hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y que somos distintos y que lo que queremos es tu bienestar, lo que queremos es que tú conozcas al Señor y lo confieses como único y exclusivo Salvador de tu alma. ¿Para qué? Para que pertenezcas a ese grupo selecto que se llama iglesia, que ya mismito se abrirán los cielos y Jesucristo vendrá a buscar en el rapto de la iglesia. Pastor Vicky, sigue usted, porque si no yo me quedo aquí. Bueno, pastor, este tema está interesante. Tengo que entrar en un área que usted entró ahí, ¿verdad? Porque es importantísima, ¿verdad? A veces, yo estuve en Orlando, y usted sabe que yo estuve por allá, y estuve precisamente en el día del incidente, estaba en la casa allá en Orlando, cuando mi hijo prende el televisor y va a parar su trabajo, y porque trabajó ese domingo, mire qué curioso, estaba full de trabajo, y cuando él prende el televisor me llama, va a mi cuarto, me llama y me dice: mira lo que está pasando. Y yo le dije inmediatamente: tú verás que la cogen con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que la única perspectiva que tiene en la vida es montarse en el caballito de otro. Y son gente que en buen mayagüezano, del barrio Buenos Aires de Mayagüez, allá al lado del río Yagüe, nosotros decimos que esa gente son unos belagüiras. Y esa es la forma que nosotros vimos la situación, y yo estuve en el área, vi todo lo que estaba pasando allí, yo vi las personas paradas y agarrándose de los postes con cartelones, porque inmediatamente que sucedió en el incidente, inmediatamente recargaron la batería para entonces entrarle a, ¿sabes quién? A la iglesia. Entonces pedían de la iglesia, pero la iglesia que ellos tenían, pedían de la iglesia que ellos militaban, pero le tiraban a todas las demás iglesias, porque ellos habían establecido una bandera de que el incidente era un incidente de odio en contra de cada una de las personas. Que se le cayó la teoría. Se le cayó. Que hemos descubierto hasta hoy. No tan solo eso, pastor, fíjese, no es que se le caiga la teoría, es que entonces el odio, ¿en qué dirección corrió? O sea, el odio, ¿quién lo promovió? ¿Hacia qué dirección fue tirada la actividad de odio? Como está pasando aquí en Puerto Rico, igualmente, y tengo que denunciarlo de esa manera, el gobierno va a salir muy mal en los próximos comicios, porque la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que decir lo que tiene que decir. Y si tú te metes con uno de los míos, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, uno de mis chiquitos, te estás metiendo con Dios.
directamente con Dios. Hay una actitud en contra de la iglesia y hay una actitud en contra de llevar gente al cielo. Mire qué cosa, de la forma que yo lo veo. Pero el amor incondicional de Dios, Dios nos ama tal y como tú eres. Dios me amó a mí tal y como yo soy, nos ama totalmente, nos ama sin ningún tipo de condición. Mire, el pastor acaba de leer este verso bíblico, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo tengo una historia de esto. Cuando comenzamos con el canal 32 y la cosa no corría, estaba todo trancado y yo estaba solo con Humberto y con Wilber en el canal. Éramos 3 personas y ahí estábamos solitos, ¿verdad? Y yo veía que aquello se estaba desplomando. Me fui detrás del canal, pastor, y me puse a orar. Me tiré de rodillas encima de la tapa, porque lo demás era fango, encima de la tapa con fango colorado del pozo séptico que había allá arriba en Atalaya. Y me postré en aquel lugar y empecé a clamarle a Dios. Y oí un susurro en mi entendimiento, me dijo claramente: los hijos de Dios jamás pierden, jamás pierden, pero ocúpate de que tú seas un hijo de Dios. O sea, no tienes que estar haciendo cosas extraordinarias, no tienes que estar llamando a los 4 vientos. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes la promesa y el amor incondicional de Dios para con tu vida. Dios es un Padre al cual le gusta escucharnos. Y déjeme decirle, aquel día me escuchó. Aquel día me escuchó porque yo recuerdo como ahora. Estábamos bien crudos en el sistema, no había celulares, no había nada más que un radioteléfono que me habían enviado de San Juan, un mochito de radioteléfono allí, y mi esposa con otro mochito de radioteléfono en el teléfono en Mayagüez me transmitía lo que estaba sucediendo en Mayagüez a través del teléfono a Atalaya. Y yo con eso le podía decir a la gente: mira, tú estuviste presente y me enviaste un donativo de tanto. Tú estuviste y me enviaste una ofrenda de tanto. Sí, porque hay una gran diferencia entre ofrenda y donativo. Donativo lo da aquel pueblo que nos escucha, que no es convertido. Pero las ofrendas nos las dan los hijos de Dios. Y Dios me aclaró eso, y allá en el canal 32 empezamos a hacer una lista y está grabado en los videos que yo tengo. Recordando esto, porque Herbert Feliciano, que en paz descansa con el Señor, como él era pintor y era rotulista, empezó y puso arriba hijos de Dios, y empezó a hacer una lista de cada uno de los hijos de Dios que llamaban al canal ofreciendo una ofrenda. Y empezó a incluir cada hijo de Dios en aquello, y cuando llegaron la gente de San Juan y llegaron de todos los lugares que vinieron los pastores, encontraron una pared llena de nombres de gente que se comprometió con el canal 32 para dejarlo y mantenerlo vivo en aquel momento. Dios es un Padre que le gusta escucharnos, pero también cuando nos escucha, Él participa con nosotros en todo. Segunda de Crónicas, dice capítulo 7, dice que versículos 14 y 15, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Eso precisamente fue lo que yo hice ese día. Porque siguiendo la instrucción, mire, la Biblia es un manual de instrucciones. Cuando usted se monta en un automóvil, usted tiene que montarse en el automóvil. Hay personas que tienen que inclusive coger el manual del conductor para comenzar a entender lo que van a hacer con el automóvil, que es un arma poderosa en la calle.
Son las instrucciones las que hay que seguir. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren. 3 instrucciones: orar, buscar y convertirse. ¿De qué? De sus malos caminos. Entonces yo oiré. Resultado final. O sea, esta fórmula es igual a oír desde los cielos. Pero ahora fíjense, nos da un beneficio marginal. Un beneficio marginal: y perdonaré sus pecados. Y sabe también, nos sigue dando beneficios marginales. Y nos dice: y sanaré su tierra. Yo no sé si a ti no te bendice o te bendice estos resultados que el Señor nos da. Pero usted sabe lo que yo vi allí, ¿verdad? Yo vi la tierra sanando. Desde Atalaya yo veía la tierra sanando. Pero mire lo próximo que pasó. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos para la próxima ocasión. O sea, la gente se cree que la cosa para ahí. O sea, cuando tú eres sanado, eso no para ahí. Los oídos del Señor están atentos, por ejemplo, a través de mi sanidad, la que Él efectuó conmigo. Mi sanidad. Él dejó los oídos atentos para que cada vez que yo orare por alguien que estuviera enfermo, la característica de Dios era escucharme. Y fíjense que algo bien interesante dice este versículo: a la oración en este lugar. Es de suma importancia comunicarnos con Dios diariamente. Es de suma importancia la oración, porque la oración es una parte fundamental de nuestra vida cristiana. Mire, mi esposa, y esto ella no le gusta que yo lo mencione, pero lo voy a mencionar. Mi esposa se pasa orando todo el tiempo. Ella se pasa intercediendo todo el tiempo. Ella está lo que llama zero in, en la triangulación. Ella tiene el cañón marcado con su oración preparada para disparar en cualquier momento. Un hijo desea siempre tener comunicación diaria con su padre. Mire, nosotros tenemos un culto de oración cada miércoles en la iglesia Manantial de Esperanza y Paz. Ahí al frente del Instituto de Banca, al frente específicamente de la caseta de la policía que está allí. Allí estamos nosotros. Allí estamos nosotros esperándote cada miércoles, porque los miércoles tenemos el culto de oración. Y ahora se ha mejorado la cosa. La pastora Gladys Serrano está dando instrucciones al efecto. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la Biblia, el manual de instrucciones, tiene que ser también aclarado. Las instrucciones de cómo orar, de cómo ser efectivo. La oración del justo prevalecerá, dice la Biblia, ¿verdad? Es por tu bienestar que lo llevamos este culto a cabo. Y te estamos esperando a ti. Oye, y no tenemos que hacer nada más que la invitación extensiva a toda aquella persona que nos escucha bajo el sonido de nuestra voz. Ven al culto de oración. Te vamos a enseñar. Tenemos un manual de instrucciones que estamos desglosando. Tenemos las instrucciones claras y precisas a través de la palabra de Dios para que tú entiendas lo que estamos haciendo, no tan solo, sino seas efectivo, para que cuando te obtengas, por ejemplo, sanidad, prosperidad, vida eterna, obtenga todo lo que Dios nos da a nosotros, tú seas un hombre exitoso. Bueno, pastor, siga por ahí, sí, que es el número. La primera característica, amor incondicional. La segunda, un padre que le gusta relacionarse con nosotros. Y como tercera tenemos que Dios es un padre que le gusta suplir y que provee para la necesidad de los suyos. Esto es básico y es una promesa del Señor, que si cada cristiano se apodera de esto, no tiene por qué padecer ninguna necesidad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Y ahí no está diciendo algo específico. Todo lo que os falta, o sea que si te falta amor, Dios te va a suplir amor. Si te falta cariño, Dios te va a suplir cariño. Si tú tienes necesidad de un techo, Dios te va a suplir un techo. Si tienes necesidad de alimento, Dios te va a suplir alimento. ¿Por qué? Porque Dios es rico. Dice, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Usted sabe las riquezas que Dios posee en gloria? Y con lo que Dios cuenta. Este texto es precioso, ¿verdad? Y está, mire, el Señor está respaldado por su palabra. Él está comprometido con ella. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y de eso hemos hablado aquí, de la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, su palabra es una verdad que se cumplirá por encima de todo. La Biblia dice que ni una jota ni una tilde de la ley pasará, pero su palabra permanece para siempre, para siempre. Y aunque usted no lo crea, Él conoce nuestras necesidades más profundas cuando aún nosotros no nos percatamos de ellas. Dios las conoce. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe de lo que tú padeces y lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El salmista en el Salmo 139 escribió y dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú, Jehová, las sabes todas. Yo no tengo que expresarlo porque ya Dios lo sabe. Antes de yo poner la palabra en mi boca, ya Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. Sin embargo, Él le gusta, Él se complace escucharnos, aunque sepa el futuro. Aunque Él sepa lo que va a acontecer, Él le gusta escucharnos y saber cuáles son nuestras peticiones delante del Señor, ¿verdad? El Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si tú te crees que tú eres una persona justa y que tú cualificas bajo esa definición, déjame decirte algo: los oídos del Señor están atentos al clamor tuyo, a lo que tú pides, a lo que tú oras. Pastor Mickey deja un testimonio aquí ahora mismo de que oró y recibió contestación a su oración, y así mismo nosotros también tenemos que tener esa promesa y agarrarnos de ella. La Biblia dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y ese texto habla cuando dice que los lirios del campo nadie los viste, y sin embargo el Señor los viste preciosos, que las aves del cielo nadie las alimenta y el Señor les da comida a diario. Oye, si hace eso con las aves del cielo, con la hierba del campo, ¿cuánto no lo hará contigo, que eres un hijo del Señor, un hijo de Dios y coheredero con Cristo? Así que deposita delante de Dios tus peticiones, sométete a su voluntad divina y verás bendición en tu camino. Esto es importante, porque no es que yo voy a depositar delante de Dios mis peticiones para que se haga mi voluntad. Yo tengo que depositar mis peticiones delante del Señor y confiar que el Señor haga su voluntad perfecta sobre mi vida. Porque una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que Dios desea sobre mi vida. Y tenemos que confiar que lo que Dios desea sobre mi vida es mejor que lo que yo deseo. Porque mi deseo quizás está fundamentado en algo que yo estoy viendo con mis ojos carnales. Sin embargo, Dios conoce el futuro y en lo espiritual Él sabe lo que me conviene y me va a dar lo que me conviene por encima de lo que yo deseo. Así que tenemos que someternos a su voluntad divina. Eso es una característica del Padre Celestial. Pastor Mickey, díganos la cuarta característica ahí. Bueno, pastor, déjeme decirle algo bien claro. El Señor nos habla que es un Padre que nos dirige. Él nos va dirigiendo, mire, en cada paso que damos. No tan solo eso, fíjese, cuando yo acabo de citar la comprobación del manual de instrucciones, es porque la palabra de Dios es palabra de Dios y está estipulada en el manual de instrucciones, que es la Biblia. Y la Biblia, y yo que estoy siendo bien elemental, pastor, porque es que a veces tenemos personas escuchándonos y entonces dicen, pero ven acá, no nos dijeron cómo. Pues yo sí te quiero decir cómo. Mire, el Salmo 32:8 dice, te haré entender
y te enseñaré el camino en que tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira, hace un momentito te dije, ¿verdad?, que él estaba con sus ojos abiertos para, en el momento que tuviera una nueva reclamación que establecerle a él estaba allí pendiente para cumplirla con nosotros. Ahora, fíjate lo que te dice la Biblia. Te haré entender. ¿Qué tú quieres entender hoy? Pues tú quieres entender la palabra de Dios. Y te enseñaré que el camino. Mire, ahora mismito, todo el mundo está subeditado a la economía puertorriqueña. Y se olvida de que hay una economía que también es mayor que la puertorriqueña, que también está o en peores circunstancias. Y me llamó la atención mucho un comentario que me trajeron esta semana a través de Facebook diciéndole, yo no sé por qué están con el problema tanto de Puerto Rico cuando ahorita pues China le va a estar pidiendo las mismas cuentas a los Estados Unidos. Mire, mi querido hermano, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Tú tienes que empezar a caminar en un camino específico, que no esté subeditado a otro. Libertad se llama la idea. Y estuvimos en un culto en esta semana donde estuvimos hablando precisamente de libertad. Porque sobre ti fijaré mis ojos. Dios guiará tu camino, pero los pasos te toca darlos a ti, mi querido hermano. Por eso es que yo sigo insistiendo, la Iglesia Manantial de Esperanza y Paz te invita a que abras tus ojos en el día de hoy, en el culto que se va a efectuar hoy a las 11:30 de esta mañana de Dios. Tienes la mañana completa y entonces te vas para la Iglesia Manantial de Esperanza y Paz y allí te sientas tranquilo, relajado y escuchas la dirección de tu camino. No sé si el pastor Ulises predicará hoy o si es la pastora Elsie. Sí. Pero como quiera, ¿tú sabes qué? El que sea, lo que te quiero demostrar no tiene que ver el nombre. Lo que tiene que ver es la instrucción que te van a efectuar para que tú seas exitoso durante los próximos 7 días y te puedas agarrar a las promesas de Dios y ver las características de Dios en tu propia vida, porque todas y cada una de estas características eventualmente, ya te lo dijo la palabra, las hereda. Proverbios 3, capítulo 5, verso 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es un error que muchos cometemos o hemos cometido. Creemos que las cosas que nosotros creemos son las que son correctas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjate que una instrucción bien clara. Desplázate de tu, salta del medio tú. Esto te cuesta, si vas a un psicólogo, un montón de dinero y lo único que te va a decir es, mira, salte tú del camino que no lo estás haciendo bien. Salte tú del camino que tú no, que vas a terminar mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira lo que dice la Biblia, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay gente buscando la salud para su cuerpo físico y aquí está la medicina para nosotros. Tenemos la cura de la artritis. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice, y será refrigerio para todo y cada uno de tus huesos. Pastor Ulises. Sí, eso es importante, ¿verdad? Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es que la palabra del Señor es preciosa, ¿verdad? Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas, de manera que de parte del Señor obtenemos dirección para nuestras vidas. La otra característica, yo creo que con esta terminamos ya, porque ya el tiempo nos está traicionando, es que Dios es un padre protector. Dios protege los suyos, ¿verdad? Como un padre como Dios, con un padre como Dios. ¿Por qué temer al futuro o a la gente? Hay tanta gente, Pastor Miki, con miedo al futuro, con miedo a la economía. Oye, yo tengo un Dios que es protector, un Dios que le gusta proteger a los suyos, ¿verdad? Y guardarlos. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré
de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre puede alterar mi emoción, el hombre puede alterar mi paz, pero Dios no me va a desamparar, Dios no me va a dejar, confiaré en Él eternamente y para siempre, porque Dios protege a los suyos. Hay gente que le tiene miedo, Pastor Mickey, hasta la oscuridad. Ven una cucaracha, se salen cogiendo, que no hay quien los coja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender a confiar y a tener confianza en el Señor. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Si tú te apoderaras de las promesas de Dios que nosotros te citamos aquí todos los domingos, tu vida tendría que cambiar, tú serías otra persona distinta. El que te toca a ti, toca a la niña de los ojos de Dios. Yo no sé si a ti te ha caído una pajita alguna vez en un ojo, que mucho molesta, una pajita en un ojo. Imagínate que alguien toque la niña de los ojos de Dios. Está, como dice por ahí, está tentando contra su vida, porque lo que viene no es fácil, ¿verdad? Está picando fuera el hoyo. Exactamente. La Biblia está llena de promesas para nosotros, los hijos de Dios. Solo tenemos que apoderarnos de ella. Solo tenemos que apoderarnos de ella. Solamente tenemos que confiar en el Señor. Confiar que tú eres importante para el Señor. Confiar en que tu destino está en sus manos. Que Él va a estar contigo. Pase lo que pase, Él está contigo. Y a veces, me acuerdo aquel cuadro, Pastor Mickey, para poder ilustrar esta parte de la Biblia, de que veía que habían 4 huellas en la arena. El hombre que caminaba a la orilla de la playa y veía cuatro huellas en la arena cuando Dios estaba caminando con él. Pero en los momentos difíciles solamente veía 2. Y entonces él le preguntaba al Señor, ¿por qué en los momentos difíciles, en vez de 4 huellas, al verte a ti y a mí, solamente veía 2? Y Dios le dijo, no, lo que pasa, yo no te abandoné, es que te estaba cargando en mis manos. Las 2 que veía no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te estaba cargando en ese momento. Oye, tú que me estás escuchando en este momento, que estás pasando por un momento difícil, tú estás siendo cargado por Dios. Dios te está llevando en sus brazos y tú no te das cuenta. Él te lleva de la mano, Él te da dirección a tu vida. Él abre puertas que tú no te imaginas. Él te suple cuando tú menos lo esperas. Y tú no te das cuenta de que es Dios el que está obrando grandemente en tu vida. Y eso es lo que queremos en esta mañana, que tú le agradezcas al Señor. Que confieses al Señor como tu único y exclusivo Salvador. Que Él quiere bendecir tu vida y que te apoderes de estas promesas de Dios para que el Señor sea bendición en tu vida y en los tuyos en esta mañana. Pastor Mickey, vamos a terminar, que ya se nos acabó el tiempo. Esto, qué bueno que podemos dejar el tema para la semana entrante, mi querido hermano que me escucha. Mira, nosotros no nos pararemos de decir, ¿verdad?, que el manual de instrucciones nos da las instrucciones completas y correctas para la próxima semana. Pero esta mañana estaremos reuniéndonos en la iglesia de Manantial de Esperanza y Paz. Te invitamos a que nos visite en la calle marginal de la urbanización Sultana, frente al Instituto de Banca. Recuerda que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero tú tienes que entonces testificar de esta salvación, y para eso es que tenemos las puertas abiertas de la iglesia Manantial de Esperanza y Paz en este día. Este ha sido tu programa Roca de Salvación. Estuvieron contigo los pastores Ulises Nieves y Mickey Grau. Nos veremos la semana que viene, si es que el Señor nos lo permite. Dios te bendiga ricamente. Este es el tiempo de levantarnos. Hasta aquí su programa Roca de Salvación. Esperando que la palabra del Señor haya tocado su corazón. Los esperamos en el próximo programa. En esta generación, ¿por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Mira, la cosecha está lista.
WTIL 1300 AM. Mayagüez, W295BU 106.9 FM. Mayagüez, Aguadilla, WTNO 960M. Quebradillas, Arecibo, W279BV 103.7 FM. Arecibo, WCMA 1600 AM. Bayamón, W279BU 103.7 FM. San Juan, W266CF 101.1. San Juan. Cadena Cima.